arriba. Y en esto que decía Julio Mario, adelantando lo que será el patrimonio, esta consigna que tiene este año de la diversidad cultural. Y bueno, encaja muy bien con esto de esta nueva ley del cannabis, de la marihuana, que justamente va en contra de lo que se negó siempre, ¿no? Como una expresión cultural y un derecho. Sí, yo creo que de alguna manera Uruguay se situó en un lugar emblemático en el mundo, ¿no? Por ser el primer país que luego de 100 años de prohibición cambió el mecanismo de regulación. Las drogas, lo hemos dicho mil veces y es bueno repetirlo, han estado para uso de la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Si vas a Delfos en la Grecia clásica, era un lugar donde se usaban drogas. Lo que cambia es, el gran cambio que se produce en la humanidad es el siglo XX, ¿no? Porque en todos los planos de la vida, ¿no? Hasta el siglo XIX no había noción de lo que es la sociedad de consumo, por ejemplo. Y el 95% de las drogas se consumían en usos rituales o religiosos, pero se consumían, no solo la marihuana, o médicos, ¿no? El caso de la cocaína. Que se vendía en farmacias al principio de 1900. Sí, hasta 1935, es la dictadura de Terra la que empieza en Uruguay a cortar, y bueno, y se veía mucho a nivel de cultural, digamos, ¿no? Y en lo que era el bajo, se podía decir, o el ambiente, como se mencionaba en aquellos años, ¿no? Era la forma que se hablaba en esa época. Bueno, hasta ahí las drogas fueron legales en el Uruguay, totalmente legales, reguladas, se vendían en las farmacias, ¿no? La cocaína se le dice Merca hoy porque que la producía era el laboratorio Merck, que es un laboratorio alemán. Y acá hay muchos aspectos que tienen que ver con este siglo XX, pero yo para redondear el tema que tú decías, que tiene que ver con la diversidad, con el patrimonio, con la cultura. Si no entendemos el siglo XX, el cambio que se produce en el siglo XX en todos los planos, ¿no? Es el siglo de Ford, del Volkswagen, de los autos para toda la población, ¿no? Ni siquiera existieron los carros tirados por caballos para toda la población, ¿no? Eso era de otra época. Entonces, me parece que comprender el fenómeno de la droga en el marco de la sociedad de consumo es lo que es necesario. Y esa contradicción que tiene de alguna manera el capitalismo, que por un lado fue muy agresivo en términos económicos y por otro lado muy conservador, muy puritano en términos culturales. En el 2009, el 1909, que es la conferencia de Shanghái, marca de alguna manera el fin de una época muy importante que no se la ve siempre en términos geopolíticos, ¿no? Los acuerdos de Shanghái ponen fin a la guerra del opio, una guerra de un siglo y medio, había pensado por allá por 1600 y pico, porque los ingleses tenían el monopolio estatal de la producción del opio en la región de Cachemira, en la región en la India. Y ingresaban con el opio de ellos a China y se llevaban la seda, dejaban el opio y se llevaban la seda, las especies, el té, todo eso. Eso fue un periodo de 150 años, ¿no? Se habla de la primera, la segunda, la tercera guerra del opio, depende de los historiadores. Pero marca el fin también de la primacía del imperio inglés, ¿no? El imperio inglés que había dominado el siglo desde 1600, ¿no? Pero sobre todo el 1700 y el 1800 había concretado su hegemonía mundial. Y sobre todo en el mar, ¿no?
Bueno, a partir del comercio y del mar, bueno, nosotros existimos de alguna manera, somos un producto de los ingleses, ¿no? Yo tenía a Reyes Abadí, que fue mi profesor de historia en el liceo, hablaba de Uruguay, hablaba de Ponzonbilandia, ¿no? Porque Claro. si tendrán que ver los ingleses en todo eso. Pero bueno, marcan el fin de la hegemonía inglesa en global y el inicio de lo que va a ser la hegemonía norteamericana. Que tiene eso, ¿no? Tiene una hegemonía, por un lado, militar, industrial, progresiva, ¿no? Que se va asentando. Y acá hay un hecho muy importante también. Alemania no firma los acuerdos del opio. Uruguay es uno de los 8 países primeros firmantes, ¿no? Pero Alemania no firma. ¿Por qué? Porque la industria química alemana era de lo más potente que había. Y se lo imponen en el Tratado de Versalles. Cuando Alemania claudica en el 17, ¿no? En ese momento el Tratado de Versalles, se firma el Tratado de Versalles y le obligan a firmar el acuerdo del opio, ¿no? Alemania era el principal productor de derivado del opio del mundo, ¿no? Claro. A ver, la heroína se llama heroína porque quiere decir heroica y porque te daban heroína y te cortaban los brazos en la Primera Guerra, ¿eh? Y no te dolía, ¿no? Está muy asociado a los temas de los conflictos armados Bélicos, claro. A nivel mundial que marcaron el siglo XX. Claro. Y ahí empieza una hegemonía norteamericana en materia cultural, en materia Sí, de la idiosincrasia, de que gendarme del mundo. el gendarme del mundo en lo militar, de gran potencia industrial y una ideología muy conservadora, ¿no? Que se va a marcar hay un personaje que se llama Aslinger, ¿no? Que es el que marca todo eso, era el que regenteaba todo eso en ese momento en Estados Unidos, que es el que el que lleva adelante la ley seca, ¿no? Y cuando Estados Unidos se metió en la ley seca, nosotros regulamos el alcohol, que estuvo regulado hasta el año 92, cuando el gobierno de la calle saca el monopolio que tenía en Capso la producción de etílicos, ¿no? De alcoholes destilados, de bebidas destiladas. Entonces, eso va a marcar todo el siglo XX. Pero me parece que es importante decir que el siglo XX es un siglo en 20 siglos de la era cristiana, como se le dice, más los que están anteriores. Es decir, en 25 o 30 siglos, solamente en uno se optó por prohibir el uso de drogas de manera coercitiva a través del Estado. Porque antes las prohibiciones eran culturales, religiosas, entonces los indígenas mexicanos consumían el peyote desde tiempos inmemoriales, tenían toda una ceremonia, ¿no? Hacían una migración de la costa hacia el centro de México durante más de 20 días, hacían 7 días de desayuno y después se encajaban el peyote, ¿no? El peyote asesino. Sí, que es una droga alucinógena muy potente, pero no se la consumía en el medio de una ciudad. A nadie se le ocurría consumir en el Zoco de México o en la Plaza Independencia acá peyote, porque claro, es como un delirio, ¿no? Entonces, hago todo este raconto para precisar dos cosas. Primero, este es un fenómeno que está muy fuertemente, como decía la compañera, en el campo de la cultura. La cultura se estructura, se arma de diferentes maneras, a través de usos y costumbres, a través de las religiones, a través de la forma de hacer, de sentir de las sociedades, y ahí el Estado aparece con algunos elementos importantes, con la prohibición que se arma entre 1909, como decía, en el protocolo de Shanghái, después viene el protocolo de La Haya, donde se firma el acuerdo del opio, después viene el tratado de Versalles, después viene una cantidad de tratados hasta el año 61 que se establece la Convención Única de Estupefacientes que prohíbe la producción, distribución, una cantidad de cosas.
de básicamente tres drogas, que son tres drogas que están muy asociadas a la vida de los pueblos del sur, ¿no? La planta de la coca, la amapola y la marihuana. Claro, Con eso se empezó. claro. Hoy son una cantidad de sustancias más prohibidas, ¿no? Pero también entonces tenemos 50 años de prohibición, entre el 61 y, y el 2011 son 50 años. Y ahí surge, por un conjunto de factores, esta prohibición tuvo todos los efectos contrarios a lo que se planteó lograr, ¿no? Querían eliminar la producción de estas tres plantas, aspiraron a eliminar el consumo de la faz de la tierra y hay 300 millones de usuarios solo de marihuana en el mundo, ¿no? Es un mercado. Y se dice que la producción y la circulación de productos vinculados a todo el fenómeno de las drogas puede llegar a estar en el 2,5 del PBI mundial. Sí, lo que se sabe que mucho dinero a través del tráfico de armas, de drogas y de personas. Claro, después se engancha todo esto, ¿no? Porque estas son las industrias criminales, ¿no? Ujú. La principal industria criminal es la industria de armas, y es de norte a sur, no de sur a norte. Sí, sí. Y la trata de personas, y lo que tiene la droga, que es el deseo de la gente, ¿no? Entonces, se puede, fue lo que hizo la Edad Media. La Edad Media quiso, por eso quemaban a la bruja, ¿no? Porque eran las que podían mediar con los dioses, ¿no? A través de la mandrágora, a través de diferentes hongos y demás, y la iglesia se quedó con el monopolio de la relación con los seres superiores y se quedó con el alcohol y prohibió el resto de la droga. Fue un fenómeno cultural importante, hubo mucha represión, porque ¿no? Las brujas no las quemaban porque tenían otra versión, ¿no? Porque no eran monoteístas. Qué obra notable la bruja de Salem, ¿eh? Claro. Leer eso ya te... Sí, ahí te marca y te dice que en realidad cuál era el objetivo. Pero volviendo a este tema cultural, ¿no? Lo que se produce en el 2011, en el marco de una situación crítica, de aumento de la violencia y demás, que aquel gabinete de seguridad donde estaba Fernández Huidobro, Mujica, Bonomi, Olesker, Ehrlich, bueno, Astori, todo el equipo que se reunió en ese momento se planteó el tema. Y dije, bueno, ¿y cómo paramos con esto? ¿Ustedes se acuerdan que hubo 3 muertes violentas ahí en una semana de abril del 2012? Donde tuvo el episodio aquel famoso de la pasiva, que Sí. mataron al pisero, después Sí. a mitad de semana aparece una mujer decapitada en Pando, y el viernes de noche matan a una niña, una adolescente de 19 años en Las Piedras, ¿no? Y un poco antes, Julio, en medio de esa crisis brutal del 2002, aparece en la cancha la pasta base. Sí, claro, Hace un desastre, ¿no? que marca un cambio significativo, producto de un tema geopolítico también, lo de la pasta base en el Uruguay, porque la pasta base es el daño colateral del Plan Colombia. El Plan Colombia quiso bloquear todo el Caribe por aire, mar y tierra, el ingreso de la cocaína a Estados Unidos, y el único país que era productor de cocaína, o el productor más importante de cocaína durante décadas, había sido Colombia, ¿no? Incluso las hojas de coca bolivianas se llevaban en avioneta, en bolsa, pero se llevaba la hoja, no se llevaba la pasta, no se producía pasta Sí, en sí, el sí, sur. sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas Bolivia, al ser un país aislado, ¿no? Mediterráneo, Claro. para introducir los precursores es todo un problema, no tiene puerto, no tiene nada. Entonces se producía todo en Colombia. También en esos años cambió la logística, cambió todo y fue más fácil, pero entonces el narcotráfico pasa a producir en el sur, ¿no? En Bolivia, bueno, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, y en el conurbano de Buenos Aires empieza a producir pasta base.
empieza a producir cocaína en realidad. Y la pasta base es el refugio de la cocaína. Pero aquí hay un fenómeno cultural. Acá habíamos empezado a consumir crack, que se produce con la cocaína mezclada con bicarbonato de sodio. Eso se mezcla y produce, porque el efecto es mucho más violento, mucho más rápido, el de la cocaína fumada que el de la cocaína aspirada. Pero lo cierto es que eso pega ahí en el marco de la crisis, y sobre todo los sectores populares que antes consumían Novopren, que consumían Exacto, inhalante, exacto. se pasan a la pasta base. Aquello de que hasta los niños... por Sí, ejemplo, había niños Sí, en sí, la calle claro, había sentados con la bolsita. Claro. Sí, esa fue Por la favor, droga no más vemos. letal que Sí, que la listo. pasta base inclusive, ¿no? Porque el tolueno destruye todas las terminales nerviosas, es una droga letal. Ustedes vieron que la gente que trabaja, ¿por qué las estaciones de servicio ahora son abiertas, no son cerradas, ¿no? Porque el vapor Claro. libera tolueno y el tolueno es altamente tóxico. Entonces, se da este fenómeno en el 2011 y el gobierno tenía dos opciones, o aumentaba la represión o buscaba otro tipo de salida. Y ahí Mujica, yo creo que tiene una de esas cuestiones que tienen los políticos, que dicen, no, vamos a pensar esto, porque no nos vamos a apurar con este tema, que nos vamos a complicar. Y se acuerdan que él llama ahí a una semana, a un mes de reflexión sobre el tema. Y se empieza, dice, vamos primero a estudiar el tema, vamos a no hacer ninguna declaración sobre esto. Y durante un mes hay innumerables reuniones, ¿no? Sí. Bueno, clarito. En diferentes ministerios y demás. Y se va planteando esto. Pero también aparece, Julio, miles, la información de que miles de jóvenes consumen marihuana. Sí, claro. Se pone eso sobre la mesa, ¿verdad? Y ellos empiezan a expresarse también. Seguro. Hay una tendencia mundial desde los años 60, es bien complejo, porque en la medida que avanza la prohibición, ¿no? Ahora yo estuve en un seminario en Tijuana hace 15 días y comentaban de Portugal, ¿no? Está el fin en el 74, ¿no? La revolución de los claveles, el fin de la guerra colonial en Portugal. Y en Portugal no se consumía, pero cuando empiezan a volver los soldados y toda la gente que estaba en las colonias ya venía con el consumo de la marihuana, ¿no? Entonces se da y en el Uruguay también, ¿no? En el Uruguay había consumo de marihuana en los 70, ¿no? Era muy restringido, ambientes culturales, universitarios, gente de teatro, gente de la cultura. Pero a partir del 85 se generaliza, empieza a haber un consumo importante. Y yo creo que lo que dice la compañera es muy cierto. A partir del 2000, sobre todo, el 2003, 2004, eso está bastante estudiado. Hay muchos grupos que de lo que se llaman movimientos canábicos que reclaman la posibilidad de plantar plantas y no comprarlas al narcotráfico. Autocultivo. El autocultivo fundamentalmente, sí. Y son muchos los grupos, ¿eh? Recordemos los que somos viejos militantes de izquierda, en la izquierda no estaba bien visto consumir marihuana hasta los 90 casi, ¿no? Sí. Se veía como una desviación, era muy legítimo consumir alcohol, incluso se vanagloriaba el consumo de alcohol, pero el consumo de otras drogas y de la marihuana en particular se lo veía como algo malo. Entonces la izquierda cambia mucho también, ¿no? La izquierda la izquierda de ahora del 2000 no es la misma del 60, ¿no? Porque la vida cambia, porque los parámetros son otros. Pero hay ciertas cosas que se mantienen, ¿no? Y que son vertebrales, que tienen que ver con la ética, que es la ética de la libertad, ¿no? La ética de la autonomía de las personas. Entonces, cuando se da esta discusión en el 2012, se da una cosa bien importante, que da como dos alternativas que había: o aumentar las penas, la represión, salir a buscar a la gente en la calle, ¿no?
porque todo decía que todo el tema de la violencia y la criminalidad estaba asociado a la pasta base, ¿no? Y por otro lado, que fue lo que finalmente salió, que fue la estrategia por la vida y la convivencia, que fue una mirada de otro lugar. Y ahí una fuerte reflexión en el gabinete, yo siempre lo digo, y vos, caballero, lo sabés bien, tuvo un papel muy importante en esto Fernández Huidobro, ¿no? En el sentido de que él había estudiado mucho todos los temas de tráfico de armas, todos los temas del lavado de dinero, todo el tema de los diamantes y cómo funcionaban esos mercados ilegales, y venía produciendo y trabajando algunas cosas, pero en esos meses no sé la cantidad de libros que Niato debe haber leído en relación a este tema, y tuvo un papel muy importante en la decisión política que se toma. Después está toda la chiquita, ¿no? La implementación de esta ley, las discusiones concretas en relación a algunos campos, y la reflexión sobre la realidad, porque por un lado está el consumo recreativo, ¿no? Sí. De la marihuana, pero está el consumo medicinal y el cáñamo industrial, que tienen un papel muy importante en la economía de muchos países. La venta en farmacias de la marihuana, que es, digamos, lo que uno ve de la legalización de la venta, controlada en determinadas cantidades por persona, a un precio muy por debajo de lo que era el mercado negro. La otra pata de todo esto, que sería lo que se reclama el aceite, la medicinal, la parte medicinal, eso todavía no está instrumentado o está instrumentado, porque yo he visto movilizaciones de mucha gente reclamando poder usar para un familiar enfermo, para esto, la parte del cannabis medicinal. Sí, yo creo que lamentablemente hemos quedado atrapados de alguna manera en el marco de la burocracia estatal. Nosotros cuando hicimos la ley, hicimos una cosa bastante estricta y muy regulada para el uso recreativo, ¿no? Porque son los clubes, el autocultivo o las farmacias, y no se pueden cruzar, es decir, el que está en un club no puede comprar ni en la farmacia, Sí. ni plantar, y el que compra en la farmacia no puede ni estar en un club. Eso está, y lo dejamos bastante cerrado, y fue lo que empezó a caminar. Y dejamos la parte medicinal abierta porque nos parecía que era donde tenía que haber más iniciativa privada, ¿no? Donde ahí se podía dejar librado de alguna manera a que hubiera diferentes tipos de iniciativas vinculadas a esto. Y lamentablemente se han puesto enorme cantidad de trabas burocráticas, fundamentalmente del Ministerio de Salud Pública, para el desarrollo de estas iniciativas. En ese marco, la bancada de diputados del Frente Amplio está trabajando el cambio de la marihuana de la lista 1 a la lista 4, de manera de facilitar un poco eso, que es algo que se podía hacer directamente del Poder Ejecutivo, porque es lo que hizo Chile, por ejemplo. Pero bueno, no hay en el ámbito del Poder Ejecutivo facilidades para avanzar en esto. Y hay muchos intereses. Tenemos una cámara de empresarios canábicos, ¿no? La Cámara del Cannabis del Uruguay, que se va a presentar en público ahora el 17 de octubre en el SMU a las 12:30 del mediodía, con 10 empresas canábicas que están tratando de impulsar los aspectos productivos, industriales. Y hay un gran campo en este sentido, ¿no? Y el otro aspecto que también, que como decía hoy cuando se estudió esto, era muy importante, era los diferentes usos que tiene el cáñamo, ¿no? Como complemento alimentario,
como vinculado a la producción textil, vinculado a la producción de polímeros, ¿no? Hay un plástico biodegradable que se produce con cannabis y no con petróleo, que se produce con la fibra del cáñamo, ¿no? Que es una fibra fuertísima, ¿no? Es difícil de cultivar. Uno de los problemas que tiene el cultivo industrial de la planta del cáñamo es que la fibra es tan dura, ¿no? que las cosechadoras automáticas, digamos, industriales, tienen serio problema porque se empastan, ¿no? Por algo las velas de la Niña, la Pinta y la Santa María eran de cáñamo, ¿no? Porque aguantaban los vientos Aguantaban y del aguantaban. Atlántico. Temporal. Entonces yo creo que hay un gran campo que nosotros tendríamos que buscar flexibilizar. Y bueno, estamos trabajando, chicos, con diferentes sectores, de autocultivadores, clubes, legisladores. El fenómeno del uso medicinal, mira, yo me he llevado sorpresas enormes, ¿no? Porque lo que antes era hasta el 2012, ¿no? Era de sectores sobre todo jóvenes, ¿no? Menores de 40, te diría, que impulsaban todo el tema de la regulación. Hoy he podido participar de algunos eventos convocados por las madres con niños con epilepsia refractaria o convocados por mujeres sobre todo que padecen fibromialgia, y te encontrás Sí. con que el mundo de esa Mejora la gente, calidad de vida. significativamente, hay gente que te dice, a mí me cambió la vida, me la cambió mi hijo, que fue que a veces las empiezan por fumar, que no es la mejor forma, ¿no? Lo mejor es consumirlo en aceites o en tinturas o cosas por el estilo. Pero hoy el mundo de esta gente que está vinculada al tema del cannabis medicinal es un mundo de personas totalmente diferente a aquel mundo de jóvenes, ¿no? Te encontrás con personas, por lo general, mayores de 60 años, ¿no? En el caso de las mujeres con fibromialgia, mayores de 50, y que buscan soluciones para problemas reales que tienen, ¿no? Algunos el cannabis será una solución y en otros no, pero lo cierto es que hay mucha expectativa. Personas que tienen Parkinson, hay hombres y mujeres, ¿no? Y te estoy hablando en general de personas que, ya te digo, están por arriba de los 60 años. Y acá lamentablemente ha sido tan rígido el ministerio en el abordaje de esto, que quienes pueden acceder al cannabis medicinal tienen que tener, disponer de 7.000 pesos por mes, ¿no? Hoy se está vendiendo un cannabis medicinal que se hace con aceites importados de Suiza, cuando nosotros, dicho por todo el mundo, ¿no? Los suizos incluidos, tenemos la mejor ley que existe hasta hoy en el mundo para poder producir esto. A uno le da pena que por conservadurismo o por la dinámica y el mecanismo de funcionamiento de la burocracia estatal. Yo no estoy totalmente en contra de la burocracia, creo que la burocracia juega un papel, pero tiene que estar gobernada por la política, ¿no? Y me parece que en este sentido la política tiene que facilitar que podamos avanzar en esto, porque si no, lo único que queda, que es a lo que se restringe el ministerio, que sea a productos farmacéuticos, ¿no? Y aquí hay una cosa que nosotros tuvimos en cuenta cuando redactamos la ley, porque esta fue una ley muy estudiada, muy discutida, la discutimos durante un año, opinó todo el mundo, vino gente a opinar de Inglaterra, de Francia, de Italia, de España, Sí, de claro. Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de República Checa, ¿no? Y de todo el país, porque recorrimos el país de arriba abajo y de un lado al otro, discutiendo con la gente. Y nosotros pusimos cuando los legisladores, cuando pusieron de uso medicinales y terapéuticos, ¿no?
y eso habilita a que haya productos estrictamente farmacéuticos de la industria, pero también productos fitoterápicos que tienen otro tipo de regulación y otro tipo de reglamentación, porque las pruebas de seguridad son diferentes, ¿no? A ver, es como cuando uno toma un fitoterápico para un problema hepático, como puede ser lo que se producen con la alcachofa o que se producen con plantas, ¿no? Que son aceites, extractos de planta, y que el riesgo que pueden tener para la salud ya se sabe que no es determinante, y eso no precisa de ensayos clínicos durante 10 años y de millones y millones de dólares, que es lo que implican Una pregunta, los Calzada, ensayos clínicos, ¿no? sobre este punto que estás tratando. Las multinacionales, los laboratorios multinacionales, poderosísimas empresas capitalistas, ¿no? Que son los que venden la medicación a salud pública y a las motoristas, ¿no? ¿No puede estar atrás también un poco esto porque el consumo del aceite del cannabis medicinal llevaría... yo, por ejemplo, con la edad que tengo y los problemas que tengo, yo por mes tengo un presupuesto de remedio brutal. Y bueno, la gente va llegando a los 70 años, entonces puede ser que detrás de esto no esté la industria farmacológica de los grandes laboratorios. Seguramente hay, ¿no? El problema es que la prohibición no ha dejado experimentar a los laboratorios. Pero, por ejemplo, se menciona que Bayer compró el Sativex, que es un producto derivado, con perspectiva de que en 5 o 10 años, es una síntesis que se hizo en Europa y que se vende, eso se libere, y pagó no sé si 300 millones de euros por la patente, ¿no? Yo creo que hay cuestiones de la industria, pero también la industria está presionando mucho, la industria farmacéutica, para que se aperturice este mercado, ¿no? Y fíjate que en la reunión que hubo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ahora en mayo, en Ginebra, se discutió el tema y se abrió para una recategorización de cannabis que está en la lista. Mira, para que te hagas una idea, si habrá sido una cruzada moral todo este tema, el cannabis está considerado por las listas de Naciones Unidas y por la OMS más peligroso que los derivados de la cocaína, ¿no? Y del opio, ¿no? Es una cosa que es francamente ridícula hoy ya en esta realidad. Entonces, ahí hay una cantidad de luchas que sin duda alguna tiene que tener con la industria farmacéutica. Yo te decía que a Alemania le habían impuesto en Versalles en el 17 el protocolo del opio, y lo tuvo que aceptar como parte del armisticio por haber perdido la guerra, ¿no? Entonces, sin duda que eso hay, y a veces juega en contra y a veces juega a favor, Sí. ¿no? Por otro lado, Julio, la gente se mueve, se organiza, comparte información, porque hay un fenómeno también de hace unos cuantos años que es la medicina alternativa, esa búsqueda de las personas hacia lo natural, ese compartir información de las plantas, como decían los viejos, de los suyos, esto del aceite de cannabis, gente mayor, que eso es lo que me parece que la ley logra, ¿no? Romper ese techo de prejuicios, y que la ley habilita a hablar, a informar, a compartir. Me parece que está bueno eso de que se saque de la oscuridad algo que es un hecho real, que la gente consume. Sí, sí, sin duda. Yo creo que, como te decía, lo más importante, lo que he visto más cambio en estos 5 años de aprobada la ley, que se va a cumplir 5 años ahora el 13 de diciembre, el 10 de diciembre, es eso, se sacó el manto, ¿no? Sí, de la Vimos oscuridad. un antes y un después, y muchas personas mayores que tienen diferentes tipos de dificultades,
hoy están abiertas al uso de los aceites o los derivados, no para buscar una experiencia trascendental, no para hacer un viaje, sino para mejorar su calidad de Para vida. poder caminar un pasito Pero más. Julio, te Y hago creo que sí, No, seguí, no. pero la injusticia No, no. que se está cometiendo hoy, que eso, hoy el cannabis medicinal solo pueden acceder los sectores medios, altos y altos. Por Porque el nadie costo que tiene tiene. 7.000 pesos para pagar La pregunta que te iba a hacer un es producto importado. muy puntual así. Mm, O sea, acá tenemos la calidad de climática y de tierra y todo para plantar marihuana, ¿no? Cannabis. sí, La tenemos. Y nosotros ahora mismo en este programa estamos tomando mate. Y resulta que la yerba la tenemos que traer de Paraguay, de Brasil, digo. ¿Tenés alguna explicación por qué no podemos plantar yerba nosotros, yerba mate? bueno, Porque vos sabés que es una curiosidad que tengo que nunca me la pude sacar. no, hay un uruguayo que ha estudiado eso, ¿no? Él sostiene y tiene una cantidad de variedades de yerba mate. Que justamente en la zona de 33 y en la quebrada de los Cuervos y en la zona del Cerval, él sostiene que se puede plantar en un proceso que hay que desarrollar en el mediano tiempo. Porque más matero que el uruguayo no lo hay. leí por arriba. Hay un grupo interdisciplinario entre química y medicina, donde está el químico Carlos García y hay otra gente trabajando, que ha trabajado sobre este tema, es bien interesante, y sobre el papel de la yerba en la moderación del sueño, ¿no? Y eso también están trabajando en relación al tema del cannabis en el mismo tiempo. Y la yerba esta que es, vi la propaganda en la televisión, Claro, que dice que viene con cannabis. Sí. claro. ¿Tiene efectivamente, está preparada con una mezcla? Está preparada con una mezcla, usan un cannabis no psicoactivo, es decir, no tiene propiedades alucinógenas ese cannabis. Usan un cannabis que tiene menos de 1% de THC, que es el cáñamo, y sobre todo es importante porque genera CBD. El cannabis tiene más de 100 compuestos internos, ¿no? Exacto. Uno es el THC, que es tetrahidrocannabinol, que es el que tiene poder psicoactivo, el que hace esta cuestión más alucinógena, si se quiere. Y después tiene el cannabidiol, ¿no? Que es el que se usa para la yerba esta. Las pruebas que se han dado es que con el agua y eso larga ese componente y puede ser absorbido de alguna manera por la persona que lo consuma. El cannabidiol tiene un papel protector, ¿no? Y es de alguna manera un sedante, un relajante general. Como las hierbas compuestas que vienen Sí. tantas de hierbas Claro. que uno no sabe ni que lo que tienen adentro, pero está. Yo lo que veo, por ejemplo, y tomando ese tema que vos decís, Petizo, es que justamente este papel del ministerio tan controlador, diría, ¿no? Demoró durante un año para que este producto se pusiera en el mercado, ¿no? Cuando ya lo tenían todo elaborado, estaba aprobado por el Ministerio de Ganadería, ¿no? Y bueno, el Ministerio dijo, no lo aprobamos nosotros, no puede salir. Y lo retiraron de las góndolas, ¿no? Sí. Al año hicieron todo un trámite, una cuestión engorrosa, que también tiene que haber controles. Nadie dice, justamente, nosotros propusimos que esto fuera controlado, pero hay que facilitar la innovación, porque si no, terminamos en la edad de piedra. Y después de un año que pasaron todos los controles y todos los requisitos y todas las oficinas del Ministerio para recorrida, dijeron, bueno, pueden sacarlo, ¿no? Entonces lo sacan a la venta y el Ministerio dice, no, con Ahí. ese packing no pueden salir Sí. porque la hoja de marihuana está muy grande, Claro. ¿no? Entonces ya un Ministerio de Salud Pública que opina sobre temas estéticos, ¿no? Está fuera totalmente de su competencia, ¿no? ¿Qué opina el Ministerio de Salud Pública? Que
que esté la hoja de marihuana en un paquete lo hace más, hace que se esté haciendo propaganda, ¿no? Es lo mismo que cuando pones, vas a comprar boldo y tiene una hojita de boldo, o vas a comprar Marcela y tiene una florcita de Marcela, yo qué sé. Y a veces es solo la flor, ¿no? Imagínate, ni siquiera en este caso, porque no era el caso, estaba la flor de la marihuana, que podía ser, bueno, están haciendo propaganda del psicoactivo, no, estaba la hoja, que Es el expresaba, símbolo, es el símbolo, claro, y expresaba que esa yerba tenía eso. Entonces tuvieron que demorarse un mes más, con todos los prejuicios económicos que estas cosas tienen en general para las empresas y para los emprendedores. Entonces yo creo que estamos perdiendo una oportunidad en el sentido de facilitar y de aprovechar un momento que lo están aprovechando otros, ¿no? Porque hoy ya Canadá entró de plano en esto con la potencia que tiene un país como Canadá, que es uno del G8, y seguramente ingresen otros países en América del Sur. Después de nosotros tienen legislaciones, imagínate, sobre cannabis medicinal. Perú, por ejemplo, que es un país que en materia de políticas a nivel mundial en esto es sumamente conservador, ha estado plegado atrás de la política de los gringos de una manera genuflexa, te diría, pero desde el Ministerio de Salud sacaron una reglamentación y un decreto y en 6 meses están produciendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que lograr los mecanismos que con control, con rigor, con estudios y demás, se puedan facilitar para las personas más humildes el acceso al cannabis medicinal y que no tengan que recurrir a un cannabis importado de costos elevadísimos para los cuales no tienen recursos. Claro. Muy orgullosos de esta ley que legaliza el consumo, que saca jóvenes del mercado negro, de la pasta base, y que nos pone, como dijo Calzada, en el primer país del mundo en donde esto se legaliza, ¿no? Así que, bueno, yo agradecerte inmensamente tu tiempo y tu docencia. Exactamente. Bueno, te dejamos Bueno, el último minuto para que... El agradecido soy yo, siempre es importante seguir estos temas y en estos temas. Yo ahora estoy más en las políticas sociales en general, pero es un tema que sigo de cerca. Hace 30 años que trabajo vinculado a este tema. Cuando ya la salida de la dictadura empezamos a trabajar con las barras de esquina, que eran muy perseguidas por la represión todavía, que se encarcelaban los muchachos y que empezaban con los consumos de drogas, que eran consumos problemáticos y que había que darles una mano para que no fueran tratados como delincuentes y en el caso de que tuvieran un problema como que fueran tratados en términos de la salud pública, ¿no? Entonces, para mí siempre es importante y es un gusto estar con quienes hacen el esfuerzo de estarse comunicando semanalmente, mensualmente o día a día con la opinión pública para tratar de intercambiar. Yo creo que lo importante es poder acceder a conocimiento, tener una mirada sin prejuicio de estas cosas, tener una mirada abierta para no caer en fundamentalismo, ¿no? Yo creo que el fundamentalismo, hay fundamentalistas de la marihuana que piensan que la marihuana es la piedra filosofal del siglo XXI, yo creo que no lo es, pero creo que tiene enormes aportes para hacer a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y las personas más humildes, y creo que tenemos que darle una respuesta a eso.